Ahí yo estaba, bueno, y vean, ahí está la tontería, ¿verdad? Bueno, ya. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. La Escuela Superior de Física y Matemáticas les da la más cordial bienvenida a esta conferencia con el motivo del Día de Pi o el Día Internacional de las Matemáticas también. Y bueno, nuestra primera conferencia está a cargo del profesor Eduardo Virueña Silva, que bueno, es profesor de esa escuela, creo que ya todos lo conocen, al menos la mayoría de los que están aquí lo conocen. Pero bueno, antes de hablar un poquito de su trayectoria del profesor, voy a leer algunos datos. Dice, el 14 de marzo se, es una fecha doblemente especial en el mundo de las matemáticas. El día de Pi nació en 1988, cuando el físico Larry Shaw organizó la primera celebración en el Museo Exploratorium de San Francisco. Desde entonces se festeja cada 14 de marzo porque el formato anglosajón, la fecha se escribe 314, exactamente los tres primeros dígitos de Pi. En 2019 la UNESCO declaró el 14 de marzo como el Día Internacional de las Matemáticas, reconociendo oficialmente lo que los matemáticos ya celebraban de manera informal. Y bueno, también ese mismo día nació Albert Einstein en 1879. ¿Qué es exactamente pi? Pi es la razón entre la circunferencia de cualquier círculo y su diámetro. No importa si el círculo es del tamaño de una moneda o del tamaño de la Tierra, siempre obtienes el mismo número. Eso por sí solo ya es extraordinario. Es irracional, es trascendente. Curiosidades que sorprenden. Pi, la memoria humana, el récord mundial de dígitos de pi memorizados lo tiene Ramber Mina, de India, quien en 2015 citó 70.000 decimales de pi con los ojos vendados. Además, Le tomó cerca de 10 horas. Pi aparece donde nadie lo invita. En la fórmula de distribución normal, en las ecuaciones de ondas del sonido y la luz, en la física cuántica y en el principio de incertidumbre de Heisenberg, en la relación entre la longitud de los ríos y la distancia en línea recta entre su origen y su desembocadura, incluso en el espiral del ADN. Pero bueno, como ya lo mencionaba ahorita, nuestra primera conferencia está a cargo del profesor Eduardo Virueña Silva, y él estudió la licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, en esta escuela, de 1978 a 1982. Fue jefe del Departamento de Extensión y Apoyos Educativos, presidente de la Academia de Matemáticas Aplicadas. Es profesor del ESFEM desde hace 41 años. Ha dado clases de cálculo, ecuaciones diferenciales, programación, sistemas operativos, compiladores, graficación por computadora, métodos numéricos, análisis numérico y otras. Ha incursionado en geometría computacional, criptografía, impresión 3D y trabajó activamente en la creación de la Escuela Superior de Cómputo del IPN y en la licenciatura en matemática algorítmica. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra al profesor Eduardo Virueña. Adelante. gracias, doctor Carlos. Bueno, nada de lo que dijo es cierto. Bueno, cuando, miren, más o menos, vamos a pensar en el hecho de que tenemos calculadoras. Las calculadoras son cosas muy interesantes, pero son cajas negras en general. No sabemos cómo es que hacen lo que hacen. Cuando yo era muy chavillo, tenía unos 12 años, vi por primera vez una calculadora electrónica. Yo nací en 1960, entonces estamos hablando de 1972 más o menos. Esa calculadora solo sumaba, restaba, multiplicaba, dividía y creo que sacaba raíces cuadradas. Y pues era un monstruito que costaba creo que $500. Eh, y de alguna manera la estaban rifando. Y cuando yo la vi me llamó mucho la atención usarla. Y fue curioso porque pues yo conozco algunas cosas, por ejemplo conozco la raíz cuadrada de 2, ¿no? Y entonces pues hice eso cuando tenía yo
los 12 años. Ya me espanté porque dije, esta cosa funciona, realmente está dando el resultado. De alguna manera se estaba rifando la calculadora y unos días después mi papá llegó con la calculadora. Y bueno, pues ahí estaba en la casa y la usábamos. Luego, con el tiempo, un día fui al centro a una casa de dibujo que se llamaba Casa Bernstein, que está en la calle República de El Salvador. Y en ese lugar encontré bueno, ya tenía unos 15 años, ya estaba yo en tercero de secundaria. Y un profesor que yo tenía ya nos hablaba de las funciones trigonométricas. Y teníamos unas tablas en donde podíamos calcular el seno de 45 grados es 0.7071, ¿no? Seno de, pues no sé, de 60 grados es igual a 0.8660, no sé, alguna cosa así. Y bueno, yo me aprendía algunos de esos valores, consultábamos las tablas, sacábamos las inversas a través de las mismas tablas, y era una pachanga. Bueno, entonces eventualmente fui a la casa Bernstein y vi una calculadora Hewlett Packard. Y la calculadora Hewlett Packard tenía una teclita que decía sin, cos, tan, ¿no? Y yo cuando vi eso bueno, todavía se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque dije, ay, ¿a poco esta cosa puede hacerlo? Y entonces le pedí al dependiente que me enseñara la calculadora. Puse 45 sin, ¿no? 0.7071. Y fue para mí sorprendente, ¿no? ¿Cómo hacían eso? Bueno, ustedes cuando estudian aquí en la escuela Cálculo 2 posiblemente ven las series de Taylor y más o menos tienen la idea de que cuando ustedes tienen funciones que son más o menos sencillitas, bonitas, continuamente, bueno, diferenciables hasta quizá de cuando pueden calcular la serie de Taylor. Y mediante la serie de Taylor ustedes pueden tener un polinomio que aproxime, bueno, los polinomios de Taylor más bien, ¿no? Y ya la serie lo diría exactamente, pero el polinomio de Taylor lo aproximaría con cierta precisión. ¿Cuál es el problema de los polinomios de Taylor? Pues el hecho de que para hacer sus cálculos hacen cosas muy feas. Tienen que encontrar potencias del valor que están ustedes tratando de calcular, en donde quieren ustedes calcular la función. Y entonces eso es una pachanga también, porque pues el valor puede ser muy feo y puede haber involucradas operaciones muy pesadas, multiplicaciones, divisiones, factoriales y cosas como esas, ¿no? Bueno, en 1959 me parece, en las oficinas de la Hewlett Packard hubo un ingeniero de apellido Walther que inventó los algoritmos que llamamos Cordic. No sé qué hice como mi presentación ya ahorita. Cordic es un acrónimo de Coordinate Rotations on Digital Computers, rotación de coordenadas en computadoras digitales. Un problema que hay con estos cálculos es que las series de Taylor, a pesar de que nos digan lo que nos dicen los cursos de cálculo, de análisis matemático, de análisis numérico, de cálculo diferencial e integral, no es cierto que se tenga una precisión tan grande con las computadoras. Bueno, con las computadoras hacen locuras que podían llevarnos a hacer cosas raras. El hecho de que tengan una memoria, una capacidad de representación de sus números reales limitada, hace que se pierda mucha información cuando se calculan potencias, cuando se hacen sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas, etcétera. Entonces, pues no podemos confiar tanto en las máquinas, y el error predicho por nuestros cálculos que acotaban el error al aproximar, digamos, al quinto grado una serie de Taylor, digamos, no es cierto que sea tan chiquito como el que se está dando, porque las computadoras meten errores horribles
en los cálculos. Errores de los cuales no estamos conscientes que ocurren, pero ocurren. Podríamos hacer un programa ahorita que nos dijera cómo, bueno, hacer el seno o coseno de alguna función, ¿no? Y podríamos ver cómo hacen cosas raras, locas. Hay un libro que se llama Computer Methods for Mathematical Computations, de un señor que es de apellido Forsyth. Es un libro viejo de los 70s. Y en él se exhiben algunos métodos numéricos. En esos métodos numéricos se ve, bueno, al principio del libro se ve la locura que puede hacer la aritmética de las computadoras. Puede ser verdaderamente fea. Una cosa que con lo que este señor quiere mostrar los errores que se cometen es con la fórmula de las ecuaciones cuadráticas de segundo grado, la famosa chicharronera, ¿no? En ella aparece nada más una raicita cuadrada y creo que eso es lo más difícil que se podría tener en el cálculo. Sin embargo, con ese problema se puede ver que hay errores enormes a la hora de hacer los cálculos. Es decir, si no se tiene cuidado al programar esas cosas, muchos de ustedes han sido mis alumnos de programación 1, pero les he mostrado cómo si ustedes calculan de una manera rara las cosas, puede haber errores muy feos. Precisamente eso viene del libro de Forsyth. Bueno, entonces, en Hewlett Packard, 1959, Walther es apellido y es con TH, W-A-L-T-H-E-R, ¿no? Walter, el nombre de persona, no lleva H, pero este cuate, su apellido lo lleva. Y bueno, este señor se puso a pensar qué podía hacer para calcular las series de potencias, o bueno, las funciones que llamamos trascendentales, seno, coseno, logaritmo exponencial, ¿no? Todo eso. Y él tenía el problema de que como las computadoras tienen circuitos digitales, y esos circuitos digitales solo hacen operaciones con numeritos enteros, pues es muy difícil hacer esas operaciones. Algunas personas que por acá andan, bueno, por ejemplo el doctor Piña nos puede dar constancia de que, digamos, en las computadoras antiguas se pedía que las personas no dividieran entre 2, sino multiplicaran por 0.5. Para calcular una raíz cuadrada, por ejemplo, se usaba el método de Newton para las raíces cuadradas, ¿no? Y era una cosa loca, ¿no? Tenían una computadora ahí que podía hacer cualquier cosa y no podía dividir entre 2 de una manera facilita, tenía que multiplicar por 0.5 y era más fácil. ¿Por qué? Porque las divisiones eran más feas. No sabían hacer divisiones, no sabían hacer raíces cuadradas. Yo les he enseñado a hacer raíces cuadradas a mano, ¿no? Y lo hago porque el día que se acabe el mundo y vengan los zombies y nos acaben a todos y la civilización decaiga, pues debe haber quien se acuerde del método de hacer raíces cuadradas, raíces cúbicas y todas esas locuras, ¿no? Son divertidas, nada más son divertidas, ya no es necesario saberlo. Pero yo digo que en el apocalipsis zombie es importante que se sepa. Bueno, entonces fíjense, Walther tenía el problema de que tenías computadoras digitales, bueno, circuitos digitales que podían operar con enteros. Hacer operaciones con aritmética de números reales, se llama aritmética de punto flotante, es difícil. Además es impreciso. ¿Por qué? Porque, como dije, la precisión se ve limitada, es siempre finita. Si ustedes quieren representar, por ejemplo, un tercio en decimal, pues dependiendo de su computadora podrían poner 0.3333, pero van a tener que cortarlo en la décima cifra, ¿no? Y si eso lo multiplican por 3, no les va a dar 1,
les va a dar 0.9. Y ya desde ahí está feo, ¿no? La aritmética podemos demostrar que no es asociativa, la suma no es asociativa, también podemos demostrar que no es, que incluso no conmuta, ¿no? En algunas operaciones no conmuta, y puede hacer cosas muy tontas. La doctora Rebeca Juárez, que era una querida compañera nuestra, algún día tuvo que hacer un logaritmo de algo raro que tenía que ver con la relatividad. ¿Ya se acuerdan de que en la relatividad se calcula la raíz cuadrada de 1 menos m entre c al cuadrado, ¿no? Y esos factores de Lorentz y de no sé qué cosa, estaba haciendo los cálculos y era curioso. Aquí en la escuela, en la computadora del Politécnico, obtenía un resultado. En la computadora del Cinvestav obtenía otro resultado. Y en la computadora de la UNAM obtenía un tercer resultado. Para la misma operación con el mismo programa. ¿Ah? Entonces, un día me lo llevó y lo vi y dije, ¿qué tal si lo hacemos de otra manera? Le dije más o menos cómo sacar el logaritmo, cómo decir, bueno, ese es un logaritmo, ¿no? De una raíz cuadrada. ¿Por qué haces eso? Mejor saca un medio, calcula el logaritmo. No te acerques tanto a cero. Trata de hacer que las cosas, esa división que estás haciendo entre la raíz cuadrada horrible que está calculando, esa división ponla como una resta de los logaritmos. Y así le fue dando algunas instrucciones de cómo escribir las cosas con más cuidado. Y cuando lo hizo, fue increíble ver que los tres resultados coincidieron. De que los tres estaban distintos, ahora los tres coincidían, ¿no? Y todo era cuestión de escribir las cosas con cierto cuidado. Bueno, ahora entonces volvemos un poco a Wolfram. Bueno, entonces este cuate en algún momento dado dice, quiero calcular senos, cosenos, logaritmos, exponenciales, quiero calcular raíces cuadradas incluso. A ver, vamos a empezar y vamos a ir más o menos rapidito. Aquí están lo que escribí, pero está re feo. Letra toda chueca, pues es que la hice con esta tablita y pues no sé, no quería yo escribir a la máquina. Bueno, ustedes conocen a E, ¿verdad? Bueno, las funciones exponenciales, logaritmos, etcétera, las conocen ustedes. Y ustedes saben que se pueden calcular con las series de Taylor. Vamos a empezar con algunas de ellas. Vamos a recordar que E es este límite. Y algo tiene que ver esto con el interés compuesto, ¿se acuerdan? Algo nos habían dicho algunos youtubers que tiene que ver con el interés compuesto. Bueno, la inversa de... Bueno, perdón, se puede definir el logaritmo natural de esta manera, que está aquí. Es la integral de... Ay, mamá. ¿Qué pasó aquí? A ver, aquí, ya, perdón. Esa integral de 1 a x, de 1 entre t de t, es el logaritmo de x. ¿Verdad? El logaritmo natural. Yo uso log para el logaritmo natural y uso log 10 para decir logaritmo de base 10, ¿no? Esa era la tradición de la escuela, no sé, y en las computadoras así se usa. Bueno, entonces ustedes saben esa y entonces también saben que... ok, la canción. Es que sí, es acá. No es cierto. Ay. Bueno, aquí está el logaritmo, ok. Y además la función exponencial, precisamente, es la inversa de esta función y su serie de Taylor es esta. Y coincide esta función exponencial con e a la x. Bueno, entonces e a la x se puede extender a los complejos y en los complejos pues le van a ocurrir cosas chistosas, ¿no? Primero que nada, las series de Taylor, las series son absolutamente convergentes y eso nos permite hacer ciertas agrupaciones adecuadamente. Si no fueran absolutamente convergentes, uniformemente convergentes, no podríamos hacer lo que voy a hacer.
Bueno, entonces, por ejemplo, aquí se separaron los términos pares y los términos impares de la serie. Aquí, un poquito más abajito, se está viendo cómo se está distribuyendo el menos la i por ahí a sus exponentes adecuados, ¿vea? Y nos va a quedar al final esta cosa y esta otra. Cuando yo era recién ingresado a la FEM, el profesor Raúl Vallejo me enseñó que esta cosa era el seno y esta otra era el coseno. Y no lo vio de una manera geométrica, nada más lo vio así y dijo, ese es el seno, ese es el coseno, y a ver, ¿no? Vamos a calcular la pitagórica, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Y se la echó con el producto de las series, bueno, con el cuadrado de las series, y la suma, y lo hizo todo ahí. Y luego, cuando después de 30 años le dije, oiga, ¿usted hizo esto? No, yo soy incapaz de haber hecho eso. Se hace de otra manera. Ok. Me enseñó esa otra manera y es muy elegante. Ojalá que algún día la veamos. Creo también se las enseño en la clase. Bueno, entonces ahí están el coseno y el seno y en su relación con E a la IX, ¿no? Bueno, una cosa que es curiosa es que de esta misma, si yo multiplico E a la IX por E a la IY, pues obtengo esto. Y como la parte imaginaria y la parte real nos distinguen al coseno y al seno, ¿verdad? Entonces, al hacer las multiplicaciones, la parte real y la parte imaginaria nos dicen quiénes son el seno de la suma y el coseno de la suma, ¿verdad? Y entonces, gracias a esto, pues ya no tenemos que hacer figuritas para hacer las pruebas. Y como ustedes ya son niños grandes de la SPEM, ya lo entienden todo, ¿no? No tenemos aquí a ninguno de primer semestre, puros grandotes. Bueno, y aunque lo estuviéramos, le explicaríamos, ¿no? Con mucho cariño y con mucho cuidado, para no traumarlos. O traumarlos, total, ¿qué les va a pasar? Se van a terapia, ahí está la psicóloga, no va a pasar nada. Las afalladuras que causa en la mente la SPEM salen con polish, dicen los. Bueno, entonces, ¿qué más? Aquí dice, a ver, déjenme ver. Bueno, entonces ya sabemos esto, ¿verdad? También sabemos que la función coseno es par y la función seno es impar. Esa es una cosa que va a ser importantita más a rato. Ya saben qué cosa quiere decir que una función sea par e impar. Es par si f de x es igual a f de menos x, ¿verdad? Y es impar si f de menos x es igual a menos f de x para toda x. Bueno, pues ahí están las pruebas de todo eso. Bueno, yo no sé qué cosa es esto. Bueno, como tenemos esta cosa que tanto que usamos para definir, bueno, como tenemos esta de aquí, e a la x y a la menos x, si nosotros sumamos estas dos cosas, pues obtenemos el coseno, y si la restamos obtenemos el seno. Bueno, podemos encontrar el seno y el coseno a partir de ellas. Entonces, e a la ix y e a la menos ix son muy importantes. ¿Qué más sigue? Bueno, aquí ya viene la locura. Se empieza a definir quién sabe qué es. Aquí estoy definiendo qué es el coseno cuadrado, el seno cuadrado, y aquí me aviento la pitagórica, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí está, una prueba de la pitagórica, sin necesidad de hacer dibujitos, ¿no? Bueno, el profesor Vallejo no le gustaban los dibujitos. Fue mi maestro durante mucho tiempo y siempre me regañaba. Me hizo varias abolladuras mentales. Entonces, pero una cosa que ocurre entonces es que el coseno y el seno al cuadrado dan 1. Y entonces satisfacen esta ecuación, ¿no? Coseno de x, coseno de alfa, seno de alfa, satisface la ecuación de una circunferencia unitaria. Y ese es un
ese es un primer resultado que también es muy importante para los Cordic. Bueno. Bueno, luego viene nuestra parte de álgebra lineal, ¿no? Álgebra 2, con la maestra Miriam o con alguna de ellas. Bueno, ahí tenemos el coseno. Esta matricita que está aquí es una matriz de giro, ¿verdad? De rotación. Esta sabemos que tiene que sus filas son normales, en el sentido de que sus normas valen 1, y son ortogonales, en el sentido que el producto de esas dos filas es 0, ¿no? Y además, bueno, y sus normas son 1, son ortonormales, o sea, que forman 90 grados y que sus normas valen 1, ¿no? Entonces esa cosa, por esas características, necesariamente es una rotación, de acuerdo a lo que nos han enseñado en álgebra, ¿no? Si el determinante, por ejemplo, fuera -1, entonces sería una reflexión, ¿no? Bueno, por eso se lo dejamos a la maestra Miriam de ejercicio. Bueno, aquí tenemos el producto de dos rotaciones y resulta que es esta, ¿no? Es decir, que hay un isomorfismo entre el producto de las matrices y la suma de los ángulos, ¿no? Hay como un isomorfismo. Eso les gusta mucho a los algebristas. Yo soy burro para el álgebra. Bueno, pero sé programar. Quid pro quo. Bueno, aquí tenemos de nuevo a la X. Yo no sé qué caramba estoy haciendo ahí. No, ahora estamos haciendo otra cosa. Ahora tenemos a la función exponencial, pero ahora queremos... ok, la canción. Es que esta cosa... A ver, aquí tenemos a la función exponencial, pero ahora no tenemos a la y presente. Ahora tenemos solamente dividido esta suma en dos partes, la parte de los términos pares y los términos impares. Y estos dos se llaman el seno y el coseno hiperbólico. ¿Por qué hiperbólico? Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, aquí está, ¿no? E a la x es el coseno hiperbólico más el seno hiperbólico. Eso es bastante claro, pues porque dividí la suma en dos partes, ¿no? Entonces, pues esas dos partes, una le llama coseno y otra le llama seno, pues la suma tiene que ser e a la x. Bueno, perdón por él. Bueno, aquí tengo aquí me pongo a hacer unos calculillos, a ver, fíjense. Ya aquí se dice quién es el coseno hiperbólico, quién es el seno hiperbólico. Es que se hace e a la x es esto, e a la menos x es esto otro, ¿no? Entonces, si se suman estas dos cosas y lo dividimos entre 2, el resultado va a ser el coseno. Y si los restamos y lo dividimos entre 2, el resultado va a ser el seno. Claramente. Bueno, no sé. Espero que lo entiendan. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? Bueno, aquí tenemos al coseno cuadrado, al seno cuadrado. Aquí está expresado el seno y el coseno cuadrado. Ahí me puse a hacer los calculitos, ¿no? Y el coseno cuadrado es esto, el seno cuadrado es esto, y es curioso, pero cuando yo los resto, los cuadrados me da -1. Me da 1, perdón, ¿no? Entonces, resulta que coseno hiperbólico de alfa y seno hiperbólico de alfa son puntos que están en una hipérbola equilátera unitaria. O sea, esta de aquí. Vea, coseno hiperbólico de alfa y seno hiperbólico de alfa siempre están en una hipérbola equilátera unitaria. ¿Verdad? Por eso se llaman hiperbólicos, porque están en una hipérbola. Pero no hay dibujitos, ¿no? Queremos dibujitos. No. Así decía el profesor Vallejo. No.
¿Para qué quiere usted unos dibujitos? Y se reía de nosotros, malvado. Entonces aquí tenemos otros cálculos locos, ¿no? El coseno por el seno, el coseno por el ¿qué? Por el coseno, el seno por el seno, y me da esa cosa, y luego lo sumo, y resulta que esto que está aquí, es el coseno de la suma, el coseno hiperbólico. Fíjense qué semejante es al trigonométrico. ¿Ah? Es muy semejante. La única diferencia es que aquí hay un signo menos. ¿Dónde está? Ay. Aquí, bueno, cuando yo los estoy sumando, ahí donde está esto, no sé, ya, aquí está el coseno de la suma. Cuando lo sumé, esto lo sumé, ¿no? Y en los trigonométricos esto es una resta. ¿Ah? Bueno, pero entonces esta cosa, esta relación se cumple para cualquiera que sea el ángulo, bueno, el parámetro. De igual manera, el seno hiperbólico, pues también pasa eso, y entonces podemos, bueno, el seno hiperbólico está por aquí, ¿no? Fíjense cómo se parecen a las trigonométricas, y lo único que tiene diferente es el signito menos en el coseno. ¿Ah? Ahora, si yo hablara de una transformación lineal que tuviera al coseno y al seno hiperbólicos en este orden, ocurriría que se comportan como si fueran rotaciones, pero no es precisamente una rotación esto, porque el determinante no es 1. Bueno, sí es 1, pero no son los ortonormales. Ajá. Entonces sí, esa es como una rotación. Más o menos lo que pasa con esto es que si ustedes tienen un paralelepípedo hecho con los vectores, cuando le aplican a estos vectores las rotaciones hiperbólicas, obtienen otros vectores ahí todos chuecos. Y el área que hacen ese paralelepípedo se conserva. Eso es digamos, una característica de estas rotaciones hiperbólicas. Pero como que deforman un poquito las cosas. Por eso, bueno, estaba yo diciendo, lo deforman porque no son ortonormales. Las normas no son 1. Entonces hacen cosas raras. Conservan el área, pero hacen cosas raras con los argumentos. Bueno. ¿Ya? ¿Estamos listos? Sí, capitán, estamos listos. Aquí me puse a hacer locuras. Necesitaba yo, para estas cosas que estamos haciendo, necesitaba yo la serie de Taylor del arco tangente. Pásenle, muchachos. Aquí nada más no hagan relajo. Bueno, sí hagan relajo si quieren. Bueno, necesitaba yo la serie de Taylor, pero no me la sé, no quiero hacer las derivadas. Y bueno, le podría poner a una computadora a hacerlas, pero soy flojo. Entonces, me doy cuenta que la derivada del arco tangente es esa cosa que está aquí. Eso se puede calcular con el teorema de la función inversa. Es una cosa muy rápida de hacer. Bueno, entonces, esto se puede ver, esta de aquí, fíjense qué curiosa, ¿no? Se podría ver como una suma de una serie geométrica con razón menos x al cuadrado. Lo cual es una locura, ¿verdad? Esa serie convergería solamente si el valor absoluto de menos x al cuadrado fuera menor que 1, ¿verdad? Porque la serie geométrica converge cuando es menor que 1, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa consideración, pues ya con esa la tenemos. Bueno, entonces resulta que esa derivada es esto, ¿no? Bueno, sí, bueno, la derivada entonces es la suma de la serie geométrica. Ahora, como la serie es bastante decente, es decir, es absolutamente convergente, uniformemente convergente y todo lo que termina en mente, ¿verdad? Entonces, esta voy yo a integrar bajo el signo de suma. Y entonces, para integrar bajo el signo de suma, pues ahí me la he hecho, ¿no? Ahí está integrado. Y por ahí me sale una constante que tengo que poner. Acuérdense siempre de poner más c cuando integren, ¿verdad?
Pero resulta que esta constante C, bueno, el arco tangente debe ser esta cosa, debe ser esto, ¿no? Pero resulta que el arco tangente de 0 es 0. Entonces, esto se vuelve 0, esto se vuelve 0, entonces la constante debe ser 0, ¿no? Y entonces el arco tangente, ahí está su serie de Taylor. ¡Qué bonito! Bueno, su serie de potencias, ¿no? ¿Está bien? Ay, bueno. Ahora, en caso que quieran ustedes calcular la serie, el arco tangente de un número que es mayor que 1, ¿verdad? Entonces, el profesor Wiberstein nos enseñó esta. Nos dijo, bueno, consideren la función f de x igual a arco tangente de x más arco tangente de 1 en x, para x distinto de 0. Pues sí, porque para x igual a 0 ya sabemos que el arco tangente es 0, ¿no? Bueno, entonces decía, bueno, pues entonces vamos a calcular la derivada de esta. Y al calcular la derivada obtengo esto. Bueno, aquí están los cálculos de las derivadas. Y estoy en los dos intervalos en donde está definida esa cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces aquí, esa derivada resulta que se vuelve 0. ¿Qué quiere decir que la derivada sea 0? Pues que la función es constante. Pero es constante en cada intervalo. No es una sola constante. Está definida en dos intervalos, ¿verdad? Entonces, en cada uno de ellos es constante. Hay que calcular dicha constante en cada intervalo. Bueno, entonces ya me pongo a calcular cuánto vale la... Bueno, fíjense, si a esta funcioncita la evaluamos en 1, ¿no? Tengo el arco tangente de x y el arco tangente de 1 en x, ¿no? Y la suma de esos dos, bueno, el arco tangente de x de 1 es pi entre 4 y el otro es arco tangente de 1 en x, pero x vale 1, entonces también es arco tangente de 1, entonces también es pi entre 4, entonces las dos pi entre 4 más pi entre 4 debe de ser pi entre 2, ¿no? Entonces esta funcioncita resulta ser pi entre 2, o sea, f de x es pi entre 2, que es igual a esto. Entonces, si ustedes quieren calcular el valor del arco tangente de algo mayor que 1, bastaría con que ustedes echen esta cosa para el otro lado, ¿verdad? Y entonces con este que es menor que 1, porque x es mayor que 1, ¿verdad? Ya podrían calcular entonces el arco tangente con nuestra serie de potencias anterior. ¡Qué bonito! Bueno, pues entonces ahí lo tenemos. Y entonces ya en el otro intervalo la constante debe ser menos pi entre 2. Y entonces el arco tangente de x es esto. Si x es mayor que 1, aquí debería ser mayor que 1. Uy, qué burro, aquí es mayor que 1. Bueno, y es si x es menor que menos 1. Perdón, eso está todo chueco. Y es la serie de potencias en otros casos, ¿no? Bueno, ya está. Pues después lo corregimos eso. Ay, no sé qué más me falta por aquí. Ay, no veo, déjenme por un tantito, no veo. Ahora voy a hablar del arco tangente hiperbólico. Bueno, no me acordaba yo de la derivada del arco tangente hiperbólico, porque quiero hacer lo mismo. Quiero calcular la serie de potencias del arco tangente hiperbólico. La tangente hiperbólica es el seno hiperbólico entre el coseno hiperbólico, ¿no? Es como la otra, pues. Entonces aquí la tengo definida, aquí la expando el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, le cancelo los doces. Un día un español me dijo, es que ustedes pronuncian mal cuando dicen dos. El plural de dos es doces y el plural de doce es dofes. Qué inteligentes, dije yo. Bueno, sí, ya, perdón. Ay, lo voy a echar aquí en mi bolsa mejor, es aquí adentro. Ok, así ya no sé qué. Bueno, entonces fíjense, ya tenemos... Ay, mamá.
ya tenemos aquí, ay, es que no debo, bueno, aquí tengo la tangente, ¿verdad? Ahí me la llevo, la tangente hiperbólica, estaba yo calculando la derivada, entonces para calcular la derivada del arco tangente hiperbólico, pues me puse a calcular la inversa del arco tangente hiperbólico y resulta que la inversa del arco tangente hiperbólico es esta cosa tan horrible. Ajá. Bueno, ahí vean el desarrollo. Más o menos, al principio dijimos que y es igual a la tangente hiperbólica de x, ¿verdad? Entonces es coseno entre seno, o seno entre coseno, perdón. Aquí se despejan las cosas, ¿verdad? Se agrupan sea la x, se despeja el a la 2x, se toma logaritmo, se divide entre 2 y ahí lo tenemos, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya sé entonces que esa es la inversa. Entonces la derivada del arco tangente es esta cosa, que me la eché con pues las formulitas del Granville, ¿no? Y entonces esto me da 1 entre 1 menos x al cuadrado. O sea que es igualita a la otra, solo que con signo menos. ¿Ah? ¿Se acuerdan? El arco tangente es 1 entre 1 más x, ¿no? Y este es 1 entre 1 menos x cuadrado. Bueno, es igualita y entonces le hago lo mismo, es decir, le calculo su serie de potencias, pero entonces esta serie de potencias aquí no tiene el menos 1 a la n, a la k, perdón. Es la única diferencia. Bueno, pues está bien, ¿no? Aquí está su radio de convergencia y no me interesa calcular el arco tangente para x mayores que 1, el arco tangente hiperbólico para x mayor que 1. ¿Por qué? Porque la tangente hiperbólica siempre es menor que 1. Tarán, tarán. Ay, bueno. Ahora vienen los algoritmos Cordic. Bueno, ahí va. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es hacer giros, rotaciones. Yo quería hacer un dibujito porque ahora sí es importante. Fíjense más o menos cómo va a ser. Y ahora, plumón, acá está. Fíjense. Tengo un ángulo aquí. Y voy a tener una familia de ángulos que van a ser para mí importantes. Esos ángulos, alfa n, van a ser el arco tangente de 1 entre 2 a la n. Se vale decir, ¿por qué? ¿No? Porque son potencias de 2. Y si yo uso la serie de potencias para calcular esas cosas, la convergencia va a ser rapidísima. Bueno, piénsenlo. La serie de potencias, dijimos, por ejemplo, es menos 1 a la k, x a la 2k más 1, entre 2k más 1. K desde 0 hasta infinito. Bueno, esa cosa, ahora en lugar de x metan esta cosa, ¿no? Y entonces las potencias es tremendamente grande. Bueno, la potencia se va a ir a 0, pero a la velocidad de la luz, ¿no? Perdón, no debo decir eso delante de un físico. Sí. A velocidad translúmica. El otro día dijeron eso. Entonces aquí tengo un ángulo que está dado y quiero aproximar a ese ángulo mediante sumas y restas de estos ángulos alfa. Entonces es posible que al principio, digamos, yo tome el alfa 0 y que me quede por acá. Chin, me pasé, ¿no? Bueno, pues réstale alfa 1. Ahí voy, ¿verdad? Ese es alfa 1. Menos alfa 1. Luego, todavía no llego. Pues súmale al alfa 2.
Y estos cada vez son más chiquitos. Y se puede demostrar, no está aquí en la plática demostrado, que esta serie efectivamente converge a cualquier número entre ciertos valores. Además estamos considerando que esta suma, es decir, x, se puede escribir como una suma de los alfa k desde 0 hasta infinito, multiplicados por unos ck, que son coeficientes que son unos o menos unos. Es decir, estoy sumando al alfa k o la estoy restando, sumando o restando. Entonces, estos alfa k, esos ck, son o 1 o es menos 1. Nada más. ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer esas rotaciones? Con mis matrices de rotación. ¿Ya? Ahora, fíjense. Bueno, vamos a ver cómo van a funcionar, ¿no? Van a ver qué bonito. Además, fíjense en otra cosa. Esto se lo podemos decir, estos que tenemos aquí, las podemos hacer a mano. Y es lo único que voy a pedir que se haga a mano. No tenemos calculadora. Estamos creando los algoritmos para que funcionen. Queremos que funcionen. Entonces, como estamos después del apocalipsis zombie, necesitamos un papelito, si acaso todavía sobrevivió, y necesitamos un lapicito, ¿no? Y con eso nos echamos todas las operaciones. Ok, fíjense, entonces ahí va. Cuá. El apocalipsis zombie. A mí no me dan miedo los zombies. De hecho, ahí en la casa de mi mamá hay fantasmas. Y yo siempre he querido hablar con ellos y no me hacen mucho caso. Bueno, entonces fíjense, ahí van. Ya se van. ¿Por qué no se vayan? Quédense. Bueno, ya tienen clase. Quédense, es más importante. Bueno, entonces fíjense, aquí tenemos ya a estos CK, XK, aproximando X. Aquí lo que me dice esto es que esto verdaderamente converge. Pero, pues quién sabe. Converge y converge rápidamente. Bueno, ya vas. Ahí está, la figurita, ¿verdad? Y ahora viene la locura. Fíjense en esto tan horrible que hice. La rotación X es la rotación de la suma CK alfa K, ¿verdad? Y la rotación de la suma es el producto de las rotaciones CK alfa K. ¿Sí? Bueno, si esto es cierto, entonces este producto es esta cosa. Pero ya sabemos que la función coseno es par y la función seno es impar. Entonces, este CK, que es un signo, o es un 1 o un menos 1, no le importa a el coseno. Y al seno, y puede salir del seno. ¿Verdad? Es decir, este puede salir de aquí. Aquí hice otra locura. Yo lo que hice realmente fue dividir entre este de aquí a toda esta matriz. Aquí me quedaron tangentes, aquí me queda la CK, y como la tangente también es impar, la CK se salió aquí, y como el coseno es par, se lo comieron al CK. Entonces, fíjese, estos cosenos no dependen de X. La dependencia de X es las CKs. Eso depende de los ángulos. Los ángulos están dados, son fijos, no van a cambiar. Entonces, esto depende de los cosenos. Y esto de acá, pues sí tiene aquí unos signitos. Pero son eso, unos signitos. Y la pregunta es ahora, bueno, entonces esta cosa ya nos quedó así, ¿verdad? Qué feo. Pero aquí podemos cambiar de hoja. No, pero yo soy antiguo, no sé usar esos aparatos. Entonces aquí ya tengo a este producto y al producto de las matrices.
los tengo. Eso es un producto de matrices y eso es una constante realmente. Entonces a esa constante le llamo K, grandota. Y a esta de aquí, ay, mamá, ¿qué? Eso está mal, aquí falta una suma sobre todas las Ks. Bueno, ahora vamos a pensar cuánto vale K. ¿Cómo podemos calcular K? Bueno, pues agarramos la calculadora cosenos, ¿no? Y hacemos todos hasta el infinito. Mangos, no tenemos calculadora, ¿verdad? No tenemos calculadora, no podemos usar calculadora. Aquí también falta una suma, aquí falta la suma. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de ver si podemos expandir al cero, como hacer los CKs para el cero. Calcular los CKs para el cero. Es decir, el cero, el ángulo cero, debe tener su expansión córdica. Es decir, debe tener sus CKs. Es decir, debe haber algunos CKs que esto nos dé cero. Vamos a llamarle ZK. Porque son los del cero, ¿no? Los del zorro. Bueno, entonces con esos yo podría hacer girar, bueno, podría yo calcularlo. ¿Cómo se calculan los CKs? No ha quedado claro. Voy a hacer un programa rápidamente. Fíjense. Supongan ustedes que tienen a X y que tienen a los alfa Ns. Todos los alfa Ns. Ajá. Tienen a X y quieren calcular los CKs. ¿Cómo se hace? Bueno, pues vamos a hacer una iteración. Bueno, aquí voy a poner una K igual a 0 y voy a hacer una iteración. Mientras tú quieras. Eso de mientras quieras significa hazlo las veces que quieras, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Si acaso alfa K es mayor que X, se pasó, ¿no? Bueno, entonces hay que, si es menor que X, este debe de sumarse. No contribuye, este contribuye. Entonces, este debería decir CK es 1. Y a la X le resto alfa K. Bueno, aquí podríamos poner a X, darle el valor de X menos alfa K, ¿verdad? Para que nadie se enoje conmigo por la notación horrible. ¿Qué pasa si no? Si no, entonces la CK vale menos 1 y a la X hay que sumarle el alfa K. Esta cosa converge a 0. No, la X converge a 0 en ese programa. Y calcula los alfa Ks. Ya estamos. ¿Ya? Ya estamos. Entonces lo podemos hacer con el 0. Lo podemos hacer con el 0. ¡Chin! Se me está acabando el tiempo. Lo podemos hacer con el 0. Y como lo podemos hacer con el 0, entonces a esa rotación, a este vector, yo sé que rotar un ángulo 0 a este vector me da el mismo ángulo. Pero por otro lado, eso me da K, y esta cosa de aquí, esto de aquí me va a dar un vector, este producto de esto por estas matrices, va a dar un vector A a B. ¿Sí? Entonces, lo que tengo es 1 entre 1, 0, es igual a K veces AB. Bueno, pues de aquí claramente A por K es 1 y B por K es 1. Entonces, tengo 1 entre, que A es igual a 1 entre K. Tengo calculado entonces ya el K, ¿verdad? Ya tengo calculado el K, sin necesidad de hacer la maroma del producto de todos los cosenos, sencillamente con los mismos algoritmos Cordic. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué pasa si yo agarro aquí 1 entre K y 0? Bueno, si esto lo multiplico por 1, 0,
voy a obtener aquí el coseno y el seno, ¿verdad? Porque si tengo a X, si tengo su expansión Chordich, la rotación me va a rotar hasta seno y coseno. Ajá. Ya tengo el coseno y seno. Y las operaciones que estoy haciendo son estas. Chequen, esas son potencias de 2. En binario, las potencias de 2 es correr el punto, como lo hacemos con el decimal con las potencias de 10. Las secas son unos o menos unos, o sea que son cambios de signo, sumas y restas, ¿no? Entonces, eso realmente es aritmética entera. Aritmética entera. ¿Ah? No necesita ser tan complicada. Lo único que sí es complicado es hacer que X se vaya a 0 con el programita. Es lo único complicado. Y ya. Bueno, podríamos echar el algoritmo al revés. Es decir, podríamos tener a X y Y y hacer que mediante rotaciones chórdicas esto se vaya hasta el eje de las X. Entonces, y podríamos ir acumulando qué ángulos usamos, unos y menos unos, ¿verdad? Y entonces hacer que este llegue hasta acá, este se venga para acá. Con esto obtenemos el arco coseno, el arco tangente de y entre X, y obtenemos también la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Perfecto, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? Y solo usamos la aritmética entera. Creo que ya se acabó. Sí, ya se acabó. Lo mismo pasa con las funciones hiperbólicas. ¿No? Pero con las funciones hiperbólicas podemos calcular logaritmos, podemos calcular exponenciales y podemos calcular raíces cuadradas. Es decir, la hipérbola, al rotar, sí calculamos el ángulo, el arco tangente hiperbólico, pero lo que queda al rotar también, la R es la raíz cuadrada de las cosas, ¿no? Es una cosa preciosa, Entonces, si alguna vez les preguntan a ustedes, ¿cómo hacen las calculadoras el cálculo de senos y cosenos? Lo hacen con las series de Taylor. Tu abuela, ¿no? Porque tu abuela no conocía los algoritmos Chordich, ¿no? Ya, tan. Bueno, pues gracias por su atención y gracias. Bueno, pues muchas gracias, el profesor Eduardo Viriña Silva, y le hacemos entrega de su reconocimiento por esta plática. Gracias. Y bueno, entonces sería todo de esta plática, y les comento que el profesor que teníamos invitado para la siguiente plática, por algunas situaciones que tuvo, ya no va a poder venir. Nos avisó hace apenas unos días que ya no le era posible asistir a la plática. Entonces les pedimos una disculpa por esa conferencia que no se va a realizar. Y bueno, muchas gracias por su asistencia.